Don Juan, gracias por el privilegio de concederme la entrevista. Muchas gracias a ti. Espero salir más joven aquí después de estos minutos. Don Juan, la pregunta del momento es ¿por qué sale del aire 1+1 realmente? Bueno, es que todavía no se ha decidido si sale definitivamente 1+1 del aire. Eso está en discusión porque hay una serie de problemas, de circunstancias que son económicas y técnicas que están en el debate público. Ya han salido del debate público, yo me siento un poco incómodo con ese debate porque estamos ponderando posibilidades y discutiendo la posibilidad de hasta dónde más se puede mantener un programa que tiene un costo muy alto, porque el problema de los programas de la mañana en general, y yo pienso que 1+1 debe ser el más costoso, desde el comienzo, desde el primer día, porque nosotros llegamos a tener una nómina de 60 personas en 1+1, desde la producción hasta los técnicos que trabajan, los comentaristas. Nosotros llegamos a tener 5 comentaristas, 2 productores, en un departamento de prensa que tiene 30 o 40 personas. Una parte de ellos, de ese número, justificado por tener en la mañana un programa de 2 horas y media, que en una época era 3 horas, y tenía muchas secciones de cosas que habían que tener reporteros casi a tiempo completo para ese programa. Vino bajándose los costos a lo largo de los años y reduciendo un poco la variedad de espacios, de secciones del programa, porque nunca se cubrieron los costos. En la mañana la televisión es de élites, no es de masa, la masa de la población no ve televisión por la mañana. Y hay menos publicidad en todos los canales en el horario matutino. Pero el programa más caro que hay en Telentilla es 1+1. Y es de los programas del departamento de prensa más caro de toda la televisión del país, entre otras cosas por 1+1. Y más técnicos que tienen que estar a las 5 de la mañana por 1+1. Entonces, esa es la realidad que hay y se está discutiendo cómo ajustarlo. La televisión en general, primero los medios están perdiendo publicidad, todos los periódicos ni hablar, pero la televisión también ha perdido y en proporción importante en los últimos 3 años. La televisión en sentido general, toda la televisión abierta. Entonces también hay una realidad, Telentilla es el canal más bajito, el 2, no hay canal 1, no hay canal 3, y los canales de abajo hacia arriba son los que más se distorsionan con la proliferación que hay de las telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico, que está siendo más perjudicado que todos los canales, el 2, y eso en la imagen es un problema también técnico que hay, que hemos estado tratando de ver cómo se ajusta, se resuelve, pero no hemos podido. ¿Son solo económicas, administrativas y técnicas las razones por las que se consideraría sacar del aire 1+1? La suerte de 1+1 está en discusión, eso no hay, ya no lo podemos negar. Y la empresa de alguna manera lo dijo en un comunicado, que no se ha tomado esa decisión de cerrarlo, pero que se está discutiendo cómo se puede readaptar a las nuevas situaciones del mercado. No hay razones de tipo basadas en el tipo de opinión que se emite en 1+1, no hay un tema de censura, es estrictamente un tema administrativo. No lo hay, ni lo ha habido nunca, y sería una deslealtad de nosotros permitir que alguien asuma que esa es la razón, porque no es verdad, y no la ha habido nunca. Nosotros tenemos 32 años aquí y la verdad es que hemos tenido una libertad de expresión absoluta. Nada más los límites nos los ha impuesto la ética profesional, porque nosotros no somos de los que sacamos versiones infundadas, ni no hacemos eco de infundio, ni denotamos a nadie personalmente, ni hacemos periodismo para acabar con nadie. Nosotros tratamos de hacer periodismo para explicarle a la población cómo van los procesos y para que la gente haga conciencia de las necesidades de mejorar las estructuras del país, de mejorar la equidad social, de combatir la pobreza, la desigualdad, los problemas institucionales, superar el subdesarrollo, el atraso de la sociedad. Pero no nos mortifica ni estamos
preocupado por acabar con nadie en particular, ni hemos tentado nunca. Fíjate que 1+1 no ha tenido una sola demanda en 32 años. Y si nosotros no a mí me condenaron una vez por el libro que publiqué por el fraude electoral del 94, ese libro. Y fue una condena que fue un linchamiento jurídico y fue anulado el juicio. No que apelamos, que fue anulado, porque nosotros no apelamos, nosotros levantamos un recurso de anulación porque se violaron todos los procedimientos y lo ganamos. Nos costó 2 años en los tribunales, pero lo ganamos en la Suprema Corte. Pero bueno, 1+1 no ha tenido nunca demanda de nadie porque nosotros nos acogemos a la ley y la ley establece sus límites, pero tenemos una ética profesional que la hemos enseñado en la universidad también. La verticalidad y la libertad de expresión a veces genera grandes problemas y si alguien sabe de eso ha sido usted. Después de los 2 atentados de los que fue víctima, ¿ha recibido en todos estos años nuevas amenazas, propuestas quizás improcedentes? Mira, por cierto que el 19 de marzo se cumplieron 49 años de que me pusieron la bomba en el auto. Ya empiezo a decir cuántos años tengo ya en la profesión. Vamos a sacar los cálculos, don Juan. Ya se cumplieron 49 años no, perdón. De aquella bomba en el carro. 51 años sí. Porque se cumplieron de que me pusieron la bomba porque... Perdón. 51 tengo en la profesión, ya lo tengo que decir. Y 49 hace que me pusieron la bomba. Pero después tuve otros problemas y me tuve que ir del país un tiempo después de la bomba. La gente cree que fue con la bomba, pero no fue después un segundo intento. Usted ha hecho referencias a ese segundo atentado, incluso lo mencionó en tiempos recientes en una entrevista que concedió a unos estudiantes de la Universidad Católica. Sin embargo, ese segundo atentado en su contra quizás está menos documentado que aquel de la bomba. ¿En qué consistió? Quedó documentado en los periódicos y en todo, porque se hizo la denuncia pública, el gobierno nombró una comisión investigadora, rindió un informe público, sacaron del país después al que me dio la información, lo golpearon. Es decir, eso hay en los periódicos de la época. Lo que pasa es que no se llegó a materializar como la bomba. La bomba me destruyó el auto y la gente recuerda el auto destruido. ¿Y cuáles eran aquellos planes de ese segundo atentado? Era para matarme y yo me informé o me informó uno de los que estaba involucrado en el plan, fue que me lo dijo. Y eso es lo que me dio fuerza para datos y nombres y todo para yo hacer la denuncia como le hicimos. Pero bueno, eso hace muchos años. Después yo pasé algunos momentos más difíciles. Yo volví un año después, me fui del país después de... ¿Se fue a México? Volví a México, donde yo había estudiado antes. Y después tuve algunos momentos, recuerdo momentos difíciles, desde luego. Cuando yo volví en los años de los 12 años siempre tuve mucha inseguridad. Y después, cuando la crisis política del 94 fue la última vez que yo sentí inseguridad, porque nosotros estábamos mostrando todos los días la prueba del fraude aquí en Telentilla, en 1+1. Y me tuvieron que poner seguridad en mi casa, la empresa, y a mí también. Sí hubo versiones de que ponían en riesgo mi seguridad. Pero después de eso ya no... después de eso no ha habido problemas de seguridad. Así yo soy una persona muy libre y nunca he andado con guardaespaldas ni nada de eso, ni armado. Yo no conozco un arma de fuego en mi mano, ni menos arma blanca tampoco. De manera que yo soy una persona libre, ando con soltura por todas partes del país, de día y de noche. Esa soltura y la cotidianidad en general cambia mucho cuando se tiene miedo a perder la vida. Cambia mucha gente, pero la vida se va a perder como quiera. La vida es un soplo y la pueden quitársela uno, un motorista en la acera bajando de un carro también, que se le meten por el lado derecho a los carros, casi encima de la acera, y alguna vez casi me han llevado. Entonces yo sé que hasta un motorista me lleva por delante. Eso es posible. El desorden del tráfico y de la vida peatonal es tan grande que uno dice hasta un hoyo se cae uno en estas calles. Es decir, la vida es un soplo.
Entonces uno no puede vivir atemorizado, yo no puedo dejar de caminar por eso, ni de conducir, ni de salir a la calle. Pero también eso nos enseña otras cosas, Carolina. Nos enseña cuán frágiles somos, cuán efímero es la existencia y la condición humana. Y por lo tanto nos obliga a ser menos soberbios, menos prepotentes y a reconocer que solo no somos nada. Somos polvo de siglos, polvito de siglos, somos los seres humanos. Y uno no entiende por qué somos tan prepotentes y tan abusivos. Porque todos vamos a ser polvo de nuevo. Y no es mucho tiempo. Porque cuando yo veo que hace 250 millones de años que empezó la vida, y yo digo, 250.000 millones de años. ¿Y cuándo fue eso? No hay capacidad para imaginarse nada del tiempo. Don Juan, ya en tiempos más recientes, las amenazas han sido otras. Se imprimían unos volantes que sugerían darle muerte a usted y a otros periodistas destacados del país por su posición acerca de las personas de ascendencia haitiana en el país. Esos segundos rumores o amenazas volvieron a despertar esa intranquilidad que da vivir bajo el riesgo. Mira, a mí no me disminuyeron tan para nada todas esas amenazas. Hubo gente que llevó a extremos, pero igual yo tengo una serenidad de vida y una tranquilidad espiritual muy grande, fruto de mis convicciones espirituales y religiosas, porque yo soy un hombre de profundas convicciones religiosas, pero no de dar ese golpe de pecho en las iglesias y levantar los brazos y decir Señor, Señor. Porque es que yo entendí desde que leí el Evangelio que no basta decir Señor y Señor, Señor para entrar en el reino del cielo. Eso dice el Evangelio, eso dijo Jesús, que hay que hacer mucho más para entrar al reino del cielo. Entonces, pero yo tengo esas convicciones muy personales de que lo que he hecho en mi vida es porque yo recibí ese don de Jesucristo, de trabajar con los demás, de acercarme al prójimo, de poner los intereses de la colectividad por encima de los personales. Y eso me llena de orgullo. Yo siento que esa ha sido mi vida. Y no hay nada que me dé más satisfacción que eso. Porque además me he ido bien, porque yo no he necesitado, para lo que yo necesito, yo siempre he tenido muchísimo más que la vivienda, ¿cómo se llama?, de la mansión de lujo, entre comillas, de Miriam Germán. Se queda chiquita al lado de la mía. Entonces yo tengo una de súper lujo. No, porque yo he tenido lo necesario para vivir y lo he tenido manteniendo los principios, viviendo de la profesión. Yo no he vivido de otra cosa que no sea del trabajo. Ahora, yo empecé a trabajar a los 13 años, que conste. Y tengo unos cuantos años. 15, tiene 15. Trabajando, ¿sabes? En el periodismo 51. Usted dijo en un artículo que publicó hace algunas décadas que le hacía sentir bien pensar que había logrado ese equilibrio entre el amor a Dios y el amor al prójimo, algo como un balance. Y citaba también una poesía de León Felipe. Esos valores cristianos se han traducido en algún tipo de fundamento para la toma de decisiones profesionales en el ejercicio periodístico. Siempre ha sido el fundamento, siempre ha sido el fundamento y además yo me he nutrido de los pensadores cristianos más progresistas. Yo puedo sentirme adscrito a la teología de la liberación en el sentido más profundo de la preocupación por crear una sociedad diferente. Como la línea del Papa Francisco. Bueno, yo estoy sumamente satisfecho de que el Papa Francisco viniera después de un periodo tan conservador y de tantos retrocesos como tuvo la Iglesia con Juan Pablo II. Que dejó atrás el Concilio Vaticano II y las reformas que se implementaron en la Iglesia en los años 60 y 70 y 80. Es decir, yo creo en... Ahora, yo no tengo una adscripción demasiado rígida a ninguna iglesia. Yo soy un creyente en los valores espirituales y ecuménicos. Yo no tengo una militancia partidista ni una militancia eclesiástica. Yo soy un militante de la vida.
Con el perdón de quizás el uso de este adagio, tras hablar de valores cristianos, pero se dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y quizás cuando usted se sentó en aquella rueda de prensa de Balaguer, sabía que existían riesgos, pero de nuevo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Qué sintió, qué pensó cuando no solo le hizo la pregunta a Balaguer, sino que insistió en que no tenía razón el presidente? Bueno, yo venía de una escuela de periodismo católica en México, pero esa escuela que cumple 70 años ahora, y estoy invitado a la celebración en México, esa escuela, la Carlos Septién García, fue la primera escuela de periodismo en México y una de las primeras de América Latina. Y ahí los valores que se predicaban eran los valores espirituales y profesionales y éticos. A mí me inculcaron una ética muy dura, muy rígida en el periodismo. Y en México ya empezaba a haber muchos problemas éticos en el periodismo, y ya en los años en que yo estudiaba allí. Y por lo tanto era un debate muy grande que había de cómo mantener, y la escuela reivindicó eso. Y yo lo asumí, esos valores éticos. Entonces, cuando yo vine a ejercer el periodismo en el país, yo vine fortalecido primero porque tenía un entrenamiento de primera categoría profesional, porque yo había sido una persona que había estudiado, que me dediqué a estudiar toda la vida, que puse el desarrollo personal por encima de la vida y de los placeres de los jóvenes. Y eso pues me dio una fortaleza muy grande. Cuando yo fui a esa rueda de prensa con Balaguer, yo pregunté lo que creía que tenía que preguntar. Bueno, pero don Juan, no hay escuela, no hay universidad que le prepare a un joven de 23, 25 años en ese momento para enfrentarse de tú a tú, como dicen por ahí, con el presidente de la República. Eso una universidad no se lo da a nadie. Sí, lo que pasa es que yo venía de mucha militancia en las organizaciones católicas y yo fui contestatario. Y a veces enfrenté a los obispos. Y en México yo estudiaba y yo fui militante en grupos cristianos progresistas. Y entre nosotros el ser contestatario era fundamental. Y eran los años duros de la contestación de los 60. El mundo entero, los jóvenes estaban en la calle. Y yo fui de una escuela de una época y de un país en donde había ese movimiento, era muy fuerte. Entonces yo llegué aquí con esos ímpetus. El problema fue que Balaguer creyó que me iba a aplastar y no se sospechó le habló que yo duro. iba a responder. Y él se quedó un poco atrapado, pero Balaguer me lanzó el estrellato. Al otro día en el país muchísima gente andaba averiguando quién fue el carajito que sacó de quicio a Balaguer, porque él se salió de quicio. El poder y él no me mide. sacó a mí, porque él dio golpe en la mesa y quiso sugestionarme y no lo logró. Entonces el que perdió ahí fue él. Y yo salí como un profesional. Y al otro día ya yo era un periodista, pero yo tenía, ¿sabe cuánto tiempo? Que había regresado de México de estudiar, de profesional. 6 meses tenía yo nada más en la profesión. Yo entré a trabajar el 2 de enero del 68. Corto el camino al estrellato gracias a Balaguer. Y el 1 de julio fue esa rueda de prensa, o sea que yo tenía 6 meses. Don Juan, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle acerca de la situación del periodismo ahora. Y quiero hablarlo con usted porque además de todo lo que hemos conversado aquí, de su dilatada trayectoria en el periodismo que el país bien conoce, usted es de los fundadores del Colegio de Periodistas y también, si no me equivoco y si la edad no me traiciona, del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de entonces. Entonces, realmente como gremio, como profesión y como la situación del periodismo en ejercicio durante todas estas décadas, usted sí pudiera decirnos, mirando hacia atrás y hacia el futuro, ¿cómo califica la situación del periodismo hoy? Sí, yo compartí la vida gremial con la vida profesional, incluso con cargos directivos. Yo fui militante del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Yo no fui de los fundadores porque se fundó cuando yo estaba estudiando en México, pero desde que yo llegué me escribí. Y yo tuve mucho tiempo de cargos ejecutivos en educación, por ejemplo, en la Secretaría de Educación del Sindicato de Periodistas. Fui secretario general, un periodo. Y yo recorrí el país en esa época con un grupo entrenando a los corresponsales del interior. Yo entré a la universidad a dar clase y convertí la docencia en una prolongación de mi ejercicio profesional.
y la docencia. Y yo tuve el privilegio también de reclutar a muy buenos periodistas que yo lo descubría en las clases y los iba incorporando. Yo dirigí 2 periódicos y seguí siendo un militante del sindicato de periodistas. El Nuevo Diario. Y fundamos primero en el diario El Sol, que yo lo Sí. dirigí durante 3 años y medio y no dejé de ser un militante del sindicato de periodistas profesional. Y después dirigí el Nuevo Diario y seguí siendo militante. Vine a Telantilla hace 32 años y después de estar aquí yo fui presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Nunca renuncié ni a la condición de gremialista ni a la condición profesional de director de medios. Es decir, yo fui un fenómeno extraño. Generalmente los directores se retraen de la vida gremial y yo me mantuve porque yo entendía que eso era una dimensión de que yo tenía que contribuir a organizar la profesión, a preservarla éticamente, a mejorar las condiciones de vida de los periodistas. Nosotros trabajamos mucho por las condiciones de vida de los periodistas, por la dignidad de la profesión, por el reconocimiento de la Sí. profesión legal. Nosotros trabajamos por eso. Bueno, chocamos con gente que quería confundir la libertad de expresión con la organización de una profesión. Ninguna profesión, la educación, no te puede, a ti nadie te puede impedir que eduques, pero para ser educador en una escuela ya hoy hay que tener por lo menos una licenciatura. Eso ya es así. Igual nosotros decíamos, para ser periodista profesional hay que tener una licenciatura. Y ahora, para opinar, para escribir artículos, no. Incluso para ser director, si se quiere, tampoco se necesita. Algún derecho humano. Pero para trabajar el periodismo como tal, lo que es el trabajo, la producción periodística, sí es bueno que se le ponga como condición a todo el mundo que se entrene, que vaya a una universidad, que salga con dimensiones. Eso es lo que nosotros pedimos muchos años. Don Juan, ahora que usted menciona esa compatibilidad de esa dualidad sindicato, gremio y ejercicio profesional, recordé que usted fue también embajador, entre otros países, en Perú. ¿Sintió usted alguna incompatibilidad en el ejercicio de la función diplomática y el ejercicio de la función periodística? Bueno, eso fue un pecado de juventud. Yo creo que fue, bueno, para mí me enriqueció porque yo viví 2 años en América del Sur y me permitió ampliar mi horizonte latinoamericano. Y además el Perú es un país sensacional, sí, y me permitió conocer su geografía, su diversidad enorme. Y fue muy rico para mí. Pero profesionalmente no me satisfizo. Yo incluso quise venir al año, si yo renuncié, pero no me aceptaron y llegué a los 2 años. Y al final yo tuve que salir sin que me relevaran, porque además yo era el único funcionario. No tenía equipo. Yo no tenía ni siquiera una secretaria pagada por el Estado, yo tenía que pagarlo de lo poco que se recibía. Mire, que decir eso ahora con esas embajadas y esos consulados con nóminas. En Perú hay 14 funcionarios en la embajada y entonces yo era el único. Y eso no, el país no tenía interés tampoco en el Perú, lo que era una representación, digamos, protocolaria. Y entonces eso no me daba ninguna satisfacción. Y al segundo año yo abandoné y vine. Y además yo sentía que el periodismo era lo mío y no la vida diplomática, así fue. Eso fue un pecado. Se habla de su retiro, don Juan. Yo empecé mi retiro, Hay gente que está, salen estos días de que si Juan Bolívar se va. Es que yo empecé el retiro de la televisión hace 4 años. Yo dejé la dirección de prensa de Telantilla, pero yo la dejé por convicción. Primero porque yo creo que hay que dejarle espacio a otros. Las instituciones tienen que ser renovadas y yo creo en eso. Y yo decía, pero ya yo estoy cansado de bregar con la mecánica. No es fácil bregar con periodistas, con camarógrafos, con la actualidad en general, con los choferes. No es fácil bregar con los presentadores y presentadoras de noticias, ni con los editores, ni es fácil bregar con las administraciones en las empresas. Y eso es una tarea, una angustia. Y yo dije, me quito de arriba eso y me quedo solo en 1+1. Y así me aceptaron finalmente, después de 3 años, me aceptaron esa parte, renuncié a esa parte. Y la empresa no me disminuyó mis ingresos, dicho sea de paso, tengo que hacer ese reconocimiento. O sea, yo no disminuí mi nivel de vida por eso. Pero yo después
empecé a bajar también en 1+1 y hace 2 años yo bajé a 4 días a la semana y desde enero del año pasado yo bajé a 3 días. Ya yo nada más vengo martes, miércoles y viernes, ni los lunes ni los jueves, pero desde enero del año pasado. Y mi plan es que este es mi último año, eso está escrito en la empresa y entregado hace 5 años. ¿Y se retira? En la televisión. En la televisión. Porque yo ¿Sigue pienso escribiendo? que voy a seguir escribiendo artículos suavemente, y tengo que escribir una memoria y recoger algunas cosas. Sí, eso le iba a decir. Del ejercicio profesional y muchos trabajos que yo tengo dispersos por ahí. Es decir, yo tengo que tener otras dimensiones, pero sobre todo tengo derecho a una vida más apaciguada, que los años nos van apaciguando todo. Y estos últimos años de vida que me quedan, porque decirlo es realmente impresionante. Yo tengo 74 años y empecé a los 13 a Me lo trabajar. dijo. Sí, ya lo dije. Me lo dijo ya. Ya te lo dije. Ya valió la entrevista. Empecé a los 13, quiere decir que yo tengo 61 años de trabajo. Entonces tengo derecho también a cogerlo más suave. Y alguna vez a llegar a la Patagonia y no salir corriendo a los 4 o 5 días, sino quedarme de 15 días, un mes, Sí. por ahí abajo, en Claro, el sur, allá. a vivir. Yo fui hasta Ushuaia, eso es en el fin del mundo, allá en la Tierra del Fuego fui yo una vez. Concho, pero Literalmente el fin del mundo. me quedé por 3 o 4 días, yo dije, ay, pero aquí hay que venir por 10 días Sí. para caminar los bosques y las cosas. Eso también es parte de la vida. Don Juan, ¿a qué le sabe la idea y la realidad del retiro? ¿A nostalgia, a tristeza, a satisfacción? Hay de todo, una mezcla de eso, porque no vaya a creer que no deja así su tristeza. Uno ha venido dejando jirones del alma regado en estos estudios, por aquí, en todas partes, en la profesión. Y además uno se ve en el espejo de la vida y muchas veces no nos damos cuenta de lo viejo que nos vamos poniendo, más que cuando vamos, por ejemplo, cuando yo voy a México, que he seguido yendo con mucha frecuencia. La última vez yo fui a la juramentación de López Obrador en diciembre, y tengo vínculo con él y alguna gente cercana de él, de profesionales. Y la verdad es que cuando voy allá es que me doy cuenta lo viejo que yo estoy, cuando veo la cara de los compañeros y las compañeras mías que seguimos juntándonos, yo digo, pero ustedes se están poniendo viejos. Se entera de los años en las arrugas de ellos. Todos los días, pero si yo paso 1 año o 3 años y no los veo, cuando los veo me doy cuenta que han cambiado, pero yo no me doy cuenta que voy cambiando físicamente y es que nos vamos agotando. ¿Se va triste, se va contento, se va tranquilo? Uno se va con la satisfacción de haber hecho lo que uno podía hacer, con muchas frustraciones, por ejemplo, en cuanto que lo que salimos en la década de los 60 a la calle, después de la muerte de Trujillo, creíamos que íbamos a cambiar mucho el país. Algunas cosas las hemos logrado con mucho esfuerzo. Por ejemplo, ¿cuántos años peleamos por invertir en la educación? Todos los años 80 y 90, aquí en 1+1, por ejemplo, por la ley de educación, hasta el 97 que reformamos la ley, todo eso se debatió en 1+1. Y todos los días hablábamos de eso, de invertir en educación, y aprobamos la ley y todavía tuvimos que pelear 15 años después para que la pusieran en vigencia. Y fue en el 2012, 15 años después que la pusieron en vigencia. Y ahora resulta que los políticos dicen que lo mejor que han hecho en la vida es invertir el 4% en educación. Hacer lo que usted se pasó. Que se dieron cuenta, pero cuánto nos costó. Y así nos cuestan muchas otras cosas. Pero bueno, muchas insatisfacciones, pero nosotros tenemos que vivir así y recordar que lo mejor es siempre ser una persona insatisfecha, tener por delante metas, sueños. La utopía es eso. Dice Galeano. Dijo Galeano una vez cuando le preguntaron qué era la utopía. Y bueno, es como una sombra que uno va persiguiendo, se va delante de uno, y uno cuando cree que la está alcanzando se le aleja más. Pues eso es la utopía, para no detenerse, para seguir viviendo.
le iba a preguntar para cerrar, pero quizás eso lo contesta. De todas maneras, le formulo la pregunta. Usted hablaba de la magistrada Germán hace un ratito y ella en una entrevista que me concedió decía que citaba una milonga, la milonga de Antonio Gaoma, y decía que se iba tranquila, como decía la milonga. ¿Hay alguna canción, algún libro, algún poema que para usted hace un paralelismo con lo que ha sido esta trayectoria que ahora pronto quizás cierra? Bueno, hay muchas, pero yo, por ejemplo, soy un lector de poesía de muchacho, y yo fui declamador de Antonio Machado, de León Felipe, de los grandes poetas españoles. Y bueno, hay algunos que son, por ejemplo, León Felipe escribió un poema que dice: yo no he sido bueno, quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. O sea, todavía, y él yo se lo oí a él cuando él tenía 80 años en el bosque de Chapultepec, en México, en una mañana de domingo que fui a esa conferencia de León Felipe. Pero él también tiene otro que dice: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, pues lo que importa no es llegar solo y deprisa, sino con todos y a tiempo. Muchas gracias, don Juan. Mucho gusto. Un honor. Muchas gracias a ti por hacernos sentir jóvenes. Ha sido un gusto tremendo.